Buen día amigos de Laboralti, el día de hoy los saluda el licenciado Benjamín Mata, aquí estoy en las instalaciones de la organización Laboralti y el día de hoy vamos a platicar cuál es el salario correcto con el que debo de implementar y de plasmar nuestro contrato individual de trabajo al momento de su realización. Hay un miedo, hay un temor por parte de la gran mayoría de los patrones mexicanos al momento de elaborar el contrato de trabajo, y una de las cláusulas que más le importan al patrón obviamente y al trabajador es el salario con el que se va a plasmar este documento laboral. ¿Cuál es el problema? El problema es de que si no plasmamos el salario real al momento de calcular el aguinaldo, las vacaciones, cualquier tipo de indemnización, el cálculo de alguna indemnización, se van a ver aparejadas una serie de contingencias laborales, ya que si el patrón decide, como comúnmente todavía nos toca en este 2021, donde hay patrones que vamos a ponerle un salario menor y al momento de pagar una liquidación o de pagar el aguinaldo, las vacaciones, el cálculo del PTU, los patrones se van a ir enfrentando con una serie de situaciones que tienen que sacar prácticamente pagos adicionales de diversas maneras. Obviamente nuestra recomendación siempre va a ir enfocada en cumplir y proteger los derechos laborales del personal, pero de igual manera tenemos que proteger los derechos que como patrones tienen todos aquellos que tienen ese carácter. El día de hoy y a continuación les vamos a presentar cuáles son las ventajas de implementar, cuáles son las contingencias de no implementar el salario real. Ahorita lo vamos a ver cómo se debe estructurar y cuáles pudieran ser aquellas fatalidades o contingencias laborales al no plasmar en nuestro contrato de una manera correcta, con una estructura correcta, para que desde un inicio, desde que se le contrata al trabajador, vea y se le grabe en su mente cuál es el salario con el que se le van a calcular y va a tener derecho a todas estas prestaciones laborales que como trabajador va a ir generando día a día. Comenzamos. Buen día amigos de Laboralti, el día de hoy vamos a platicar, a analizar sobre un tema muy importante, que es con qué salario debo de realizar el contrato laboral de mi personal, el real o el del IMSS. ¿A qué me enfrento? ¿A qué sanciones me enfrento yo, patrón? ¿O a qué situación, a qué contingencia me enfrento yo, trabajador, en caso de que mi contrato laboral diga un salario inferior a lo que realmente gano? Es muy común en México que por la carga financiera, por el costo del salario a cotizar, por los costos de las cuotas o patronales al Seguro Social, muchos patrones todavía registran a sus trabajadores prácticamente con el mínimo y les pagan por fuera pues el resto de su salario.
Hay que definir para nosotros primeramente qué es el salario. El salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Esto lo establece el artículo 82. Nuestro comentario es que el salario constituye el intercambio de las relaciones entre los trabajadores y los patrones, y todos los subordinados dentro de una organización ofrecen su trabajo a cambio de una remuneración económica llamada salario. Hay varias modalidades por las que se puede fijar el salario. Se puede fijar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. El salario por unidad de tiempo, pues ustedes lo conocen, ¿no? Tú vas a ganar 100 pesos diarios o 1000 pesos por semana, y es como lo conocemos, que es el más importante. El salario por unidad de obra es cuando el salario se fija, se especifica, dice, se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, sería constar la cantidad y la calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón en su caso proporcione para ejecutar la obra, el tiempo en lo que pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufre la herramienta como consecuencia del trabajo. El salario por comisión, pues obviamente es la comisión donde el trabajador está sujeto a una condición suspensiva, la cual regularmente es por ventas de productos o servicios. Tenemos también el salario a precio alzado, que consideramos que en la opinión del doctor de la Cueva es la más acertada, ya que él distingue los conceptos de salario a precio alzado y destajo con la finalidad de evitar cualquier confusión del llamado salario por unidad de obra respecto del contrato de obras o a precio alzado reglamentado por el Código Civil para el Distrito Federal. Él define que al salario como todo pago que se hace al trabajador por unidad de tiempo, hora, día, semana, quincena o mes, según el sistema impuesto en cada tipo de actividad de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado. Y el precio alzado lo considera como el pago por la manufactura de una pieza independiente por la realización de una determinada obra. El precio alzado, o sea, la entrega de una cantidad global a cambio de la obra realizada, en nuestros días es objeto de un tratamiento distinto, y por esta razón su reglamentación tiene doble carácter. Uno, cuando la obra se ejecuta bajo los requisitos impuestos por la ley laboral, y otra cuando la obra queda sujeta a las disposiciones del derecho civil, en cuyo caso se estará frente a un contrato de obra a precio alzado. El salario diario integrado, con el que se debe de dar de alta al trabajador ante el IMSS. Aquí decimos que el salario diario integrado es el salario diario más todas las prestaciones que la ley puede o no obligar, aunque pueda incluir prestaciones como las comidas, transportes, vales de despensa, entre otras. El salario diario integrado se usa para realizar el cálculo de impuestos al IMSS e Infonavit, y es el promedio de cuánto gana diariamente el empleado. Es por ello que se considera para integrar el salario, así lo establece el artículo 84 y 27 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 84 dice: el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social dice: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. Aquí vienen una serie de figuras que son, dice, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dan la naturaleza de sus siguientes conceptos. Concepto número 1, los instrumentos de trabajo tales como herramientas y ropa y otros similares, el ahorro, las aportaciones adicionales que el patrón convenga en favor de los trabajadores, las cuotas en los términos de ley. Dice la alimentación y habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, las despensas en especie o en dinero siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal. Los premios de asistencia y puntualidad, siempre que el importe en cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales. El tiempo extraordinario. El salario base de cotización se excluyen siempre y cuando estén debidamente registrados en la contabilidad del patrón. Las prestaciones de alimentación y la habitación que se entreguen en especie, las despensas en especie o en vales, los vales de restaurantes y para transporte y los premios de asistencia y puntualidad. La ley del artículo 28 de la ley del Seguro Social dice los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. El artículo 28A de la Ley del Seguro Social, la base de cotización para los sujetos obligados señalados en la fracción segunda del artículo 12 de esta ley se integrará con el total de las percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal, aplicándose en lo conducente lo establecido en los artículos 28, 29, 30, 32 y demás aplicables de la ley del Seguro Social. ¿Cómo se calcula el salario diario integrado? Bueno, al salario integrado se le suman los 365 días del año, más los 15 días de aguinaldo, más los aquí estamos. Para saber cuánto es el salario diario integrado se suman los 365 días del año, más 15 días del aguinaldo, más 1.5 días. Esto último es el resultado de la multiplicación de los 6 días de vacaciones por el 25% de la prima vacacional. Aquí ponemos un ejemplo, aquí viene desglosado todo el procedimiento para determinar cuál es el salario y cuándo es el aumento obligado anualmente por los patrones del salario diario integrado. Si sube el salario mínimo cada año, es obligación de nosotros patrones subir nuestro salario de nuestros trabajadores para cotizar. Esto es de conformidad obviamente con el artículo 15 fracción primera y 31 fracción primera de la ley del Seguro Social. Entonces, ¿cuál es el salario con el que debemos de establecer en nuestro contrato laboral? La mayoría de los patrones se topan con el obstáculo del costo financiero de la seguridad social basados en el salario diario integrado, el salario base de cotización. El artículo 184, amigos, la carga patronal para los patrones, que es la obligación patronal de la Ley Federal del Trabajo, dice: la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa. Bajo el apercibimiento de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, cuando el patrón corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso, antigüedad del trabajador, faltas de asistencia del trabajador, causas de rescisión, terminación, constancia de haber dado aviso, el contrato de trabajo, duración de la jornada, pagos días de descanso, disfrute. Y aquí viene nuestra fracción séptima, monto y pago del salario. Y por último viene pues el pago de la participación de las utilidades y el Fondo Nacional de Vivienda. En conclusión, todo patrón deberá de establecer en su contrato laboral y demás documentos como recibos de pago, planes de previsión social, etcétera, las prestaciones adicionales que se otorguen al trabajador por su trabajo y comisiones. Nuestra recomendación es darlo de alta con lo que realmente gana. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece como carga patronal. Vas a tener un problema si lo tienes registrado con el mínimo y tiene un accidente. Me ha pasado cientos de veces donde el patrón dice, no, pues que la incapacidad te la pague el Seguro Social y yo te doy dinero por fuera. Créanme, cuando pasan 2, 3, 5, 6 meses, es imposible, se vuelve insoportable. ¿Por qué? Porque el patrón se siente como que le está regalando el dinero y es cuando viene la demanda laboral. Gracias.